Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a un programa más de Hablemos de Historia. Mi nombre es Pablo Rodríguez y me acompaña don Adonai Madrigal. Muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias amigas y amigos. Aquí una vez más compartiendo con ustedes un poquito de la historia de Palmares, que es tan rica e interesante, y esperando poder cada día satisfacer más el interés de ustedes que tan amablemente nos siguen y que entre todos aprendamos cada vez mayores cantidades de cosas. Sí, y muchísimas gracias a todos los que nos vienen sintonizando todos los viernes en este programa. A las personas que ya pues, nos han mandado comentarios de qué temas les gustaría que tocáramos en este programa. Por cierto, Alberto González, no sé si lo conoces. Por supuesto que sí, el profesor Alberto González. Sí, el profesor Alberto González nos recomendaba que hiciéramos un programa sobre la escuela de Zaragoza que lleva el nombre del doctor Ricardo Moreno Cajas. Correcto, y que tocáramos un poco la historia de este famoso doctor. Sí, me parece muy interesante ese comentario que hace Alberto. La escuela de Zaragoza tiene una serie de elementos importantes que podríamos tocar, no solamente ese que Alberto nos está sugiriendo, que es su nombre, su nomenclatura, sino también su arquitectura, porque es un edificio diseñado por José María Barrantes Monge, que es uno de los arquitectos más importantes de la historia del país, quizás el arquitecto más importante de la historia de Costa Rica. El Premio Nacional de Arquitectura del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos lleva su nombre, se entrega cada 2 años, y es un personaje completamente interesante en el sentido de que se vino a graduar ya siendo un hombre mayor, que estudió por correspondencia y que ha dejado por todo el territorio costarricense una obra impresionante de edificios religiosos, edificios del sistema educativo, edificios de gobierno, casas y demás. Bueno, a nosotros, aparte de esa escuela, también nos dejó el kiosco del es correcto, el kiosco del centro de Palmares del Parque es una obra del arquitecto José María Barrantes Monge, muy cerca acá de Palmares, en San Ramón, la escuela Jorge Washington, que tiene una arquitectura muy bonita. Y un saludo para los amigos de San Ramón también, por cierto. Sí, saludos para ellos, los vecinos de Mocho. Por supuesto, la iglesia del Tremedal en San Ramón es una obra de José María Barrantes. El antiguo aeropuerto de La Sabana es una obra de él. El antiguo edificio de la Asamblea Legislativa, la iglesia impresionante de Desamparados. Era un hombre que manejaba muchos estilos arquitectónicos, no se encasillaba únicamente en un estilo. Él conocía todos los estilos. Algunos se lo señalan porque dice que se debía a su condición de no haber sido profesional durante muchos años, pero yo más bien digo que era la gran fortaleza de él, que a pesar de que obtuvo su título hasta una avanzada edad, estudiando por correspondencia, haya logrado manejar de forma tan perfecta tantos lenguajes propios de la arquitectura. Bueno, y cuando uno quiere no hay límites. Por supuesto que sí, claro. Pero bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tocar el tema de la historia de Zaragoza, debido a que ya esta semana se celebraba el Día de la Patrona de Zaragoza, que bueno, lastimosamente ya lleva su rato de que no se celebra las fiestas patronales, ¿verdad?, en Zaragoza. Sin embargo, como es parte de la historia de nuestro pueblo, quisimos abordar un poquito el tema de las fiestas patronales y también la historia de este bellísimo pueblo zaragozano. Correcto. Tal vez comenzaremos por lo más básico, que es la información general acerca del distrito de Zaragoza. Voy a basarme, Pablo y amigas y amigos, en algunos textos que he escrito para mi página Polimatía, que dicho sea de paso aprovecho y les doy un pequeño comercial. Ahí está Polimatía, por los que gusten seguir, un Facebook
completamente cultural, dedicado a temas de todo tipo, y pues ojalá que contar con ustedes. Visítenla porque de verdad es una página bastante interesante y viene de todo tipo de temas. Sí, sí, ahí no solamente nos limitamos a Palmares, pero por supuesto que cada vez que hay algo relacionado con Palmares aprovechamos y lo metemos, porque nosotros los palmareños, un amigo me decía en broma que somos, y eso es luego con respecto hacia los argentinos, que somos como los argentinitos de Centroamérica, ¿verdad? Que tenemos un ego muy grande. Cada vez que hablamos de Palmares sentimos que estamos en el centro del universo. Sí. Decía Borges, el escritor argentino, en uno de sus poemas, o uno de sus tantos poemas dedicado a Buenos Aires, que a él se le hacía el cuento que había sido fundada Buenos Aires, porque la consideraba eterna como el agua y el aire. Y yo creo que a nosotros los palmareños se nos hace cuento que comenzó Palmares, lo consideramos tan eterno como el agua y el aire. Tenemos esa gran virtud, porque creo que es una virtud, de que todo gira en torno a este pueblo. Todos los caminos no conducen a Roma, Pablo y amigos, todos los caminos conducen a Palmares, así es de que, por eso es de que vamos a hablar un poco acerca de eso. Muy buena esa. Vamos con las generalidades entonces. El distrito mide 8.05 kilómetros cuadrados. El caserío central es Zaragoza, tiene otras importantes barriadas, El Rincón, Las Quebradas, y también tiene la Cocaleca y por supuesto que Calle Vargas. En alguna parte, alguna persona de forma muy respetuosa me decía que Las Quebradas pertenecen a Santiago, y efectivamente allí hay que hacer una acotación con respecto a eso. Esta comunidad tan bonita de Las Quebradas, que dicho sea de paso, es de las comunidades que a mí en lo particular más me gustan de Palmares por su paisaje. Una parte, desde el punto de vista administrativo, sí se encuentra en Santiago. Digamos que la parte que va, cuando va subiendo por la ruta nacional 714 o 713, ahora no recuerdo cuál es, hacia Berlín de San Ramón o distrito de San Rafael de San Ramón, a mano izquierda te vas a encontrar, o nos encontramos, perdón, en distrito de Santiago, y a mano derecha el distrito de Zaragoza. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la división electoral, sí, efectivamente todo lo que es Quebradas pertenece a Zaragoza, y todos los habitantes de Las Quebradas votan en la escuela Pablo Alvarado del Rincón. Entonces por allí es donde surge ese tipo de pequeñas cosas que son detalles interesantes básicamente. Pero sí, ahí está el límite entre Santiago y el límite entre Zaragoza. Entonces, pues digamos, para la gente que le gusta hacer senderismo, que yo creo que somos muchos, hemos visitado un lugar emblemático en esa zona tan bonito que es la Cruz de Leo. La Cruz de Leo, muy La Cruz de Leo está en el distrito Santiago, no está en el distrito Zaragoza. Entonces, eso es importante que lo digamos también, porque por allí es más o menos donde se encuentra el límite. De hecho, yo pensaba que donde estaba la Cruz de Leo era parte del Rincón de Zaragoza, pero da la casualidad que un día conversando sobre ese lugar, una amiga que vive en Santiago me decía: no, Pablo, eso es de Santiago. Si, imagínate que por aquí adentro, por Lecheo para adentro, ahí se mete uno y llega rapidito a la Cruz de Leo. ¿En serio? Sí, es cierto, es que uno como que se desubica un poco con respecto a la ubicación, a la orografía. Cuando uno está en Las Quebradas y va de Las Quebradas por barrio Santa Lucía a Santiago, realmente es un brinco, o sea, caminando se hace en 10 minutos, sí. Realmente es un salto, y esa parte de allí, como te decía, subiendo hacia Berlín, a mano izquierda, todo lo que hay ya es Santiago, nada más que electoralmente sí todos son zaragozanos porque votan en el Rincón de Zaragoza. Pero en fin, somos palmareños, es de que tampoco es un asunto que nos vaya a provocar un problema, simplemente es algo que tiene que ver con la división geográfica, exactamente, con los límites. Ahora bien, ya dijimos entonces que tiene 8.5 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son sus principales caseríos?
Según el último censo, que es el censo del año 2011, el distrito Zaragoza cuenta con 8.219 habitantes. Por supuesto que en 10 años transcurridos esa población se ha incrementado, no sé cuánto realmente, hasta que tengamos el censo, que no sé si se hará el otro año o dentro de 2 años. Se tuvo que posponer en razón de la pandemia, y que eso representa aproximadamente un 20% de la población de Palmares. O sea, una quinta parte de la población de Palmares vive en el distrito de Zaragoza, en el gran distrito de Zaragoza, que se extiende desde la parte más alta del Rincón, Alto Vázquez, Las Quebradas, limitando con Berlín, hasta la parte más profunda, que es en la Cocaleca, en la garganta del Río Grande, que separa Palmares con el Rosario de Naranjo, con San Miguel de Naranjo, donde está el Tajo de los Gavilanes, que es otro lugar de los cuales hemos hablado en sus programas, y que más adelante, por supuesto, que volveremos a abordar, porque son de los sitios emblemáticos del cantón. ¿Qué más podemos decir acerca de esas generalidades de Zaragoza? Bueno, tal vez que ese mismo censo, 2.414 casas, que esto ya es como muy técnico, pero realmente muy pocas veces, amigas, amigos, Pablo, nos ponemos a preguntar o nos cuestionamos cuántas casas hay en nuestro distrito, y eso entonces es un dato que para que lo tengamos ahí como importante. Algo que a mí me gustaría saber, hablando de casas. Ok, sí, exactamente, porque hoy hay otro dato que es muy interesante acá, que yo creo que casi nadie se cuestiona con respecto a eso, pero hablemos de casas. A mí me gustaría saber, yo no sé si tenés el dato, de si Zaragoza será el distrito con más casas antiguas o casas de madera, casas antiguas, digamos. No, francamente no tengo ese dato, o sea, sí me reconozco que desconozco completamente ese dato. Muy por encima, uno que de vez en cuando recorre Palmares, que de todos modos tenemos la ventaja que tenemos un pueblo bastante pequeño y nos resulta fácil recorrerlo, pareciera como que sí. Porque ya, a mí me da eso, me da por ir a caminar. Sí. Y por lo menos visualmente, lo que yo he logrado ver es que es el distrito donde veo no solamente mayor cantidad de casas de madera, sino que las casas más bonitas, que están muy bien conservadas, claro, están en el distrito. Es correcto, sí. Es muy probable que sí. Estamos hablando desde un punto de vista especulativo, pero creo que sí, que efectivamente así es. Hay otro dato muy interesante, amigas y amigos, y es, o más bien nos lleva a una pregunta: ¿cuál es el único distrito de Palmares que no limita con Zaragoza? Es como cuando te hacen la pregunta: ¿cuáles son los únicos países de América del Sur que no limitan con Brasil, que es tan grande? Entonces uno comienza a imaginarse mentalmente el mapa para saber cuáles no limitan. Yo diría que Buenos Aires. Ok, es Buenos Aires, efectivamente. La altura promedio, 996, 1010 metros, la altura promedio, desde luego que hay alturas un poco mayores. Por cierto, Adonai, qué bonito sería tal vez hacer más adelante un programa como de trivias, ¿verdad? Y de repente podemos apuntar esa pregunta. Sí, y otra cosa más, amigas y amigos, que lo hemos estado también tomando en cuenta. Ahora estamos trabajando acá en este estudio. Esperemos que en el verano, ya con mejores condiciones climáticas, vamos a poder ir a las comunidades, vamos a poder grabar al aire libre y vamos a poder compartir con la gente en espacios abiertos con las condiciones necesarias para poder entre todos aprender cada vez más y disfrutar más de esta historia maravillosa que tiene Palmares. Bien, estas digamos que son las generalidades geográficas, poblacionales, demográficas de lo que es Zaragoza, que voy a citar como último más bien algo que antes dije que me resulta muy interesante. Zaragoza y en general Palmares está atravesado por el paralelo número 10. Recordemos que el mundo
digamos, para ubicación geográfica, existen paralelos, existen también meridianos, que eso nos ayuda a ubicar puntos. El paralelo que atraviesa Costa Rica, dividiendo el país en dos mitades, norte y sur, pasa exactamente sobre Palmares, que es el paralelo 10. Y ese paralelo 10 tiene, si uno es un poco curioso y comienza a buscar en el mapa dónde más o a cuáles otros lugares del mundo están en la misma altura latitudinal de Palmares. Bueno, en Costa Rica nos vamos a encontrar Heredia. De hecho, la Universidad Nacional, exactamente en el punto donde pasa el paralelo 10, en el centro de Heredia, allí tiene creo que es un hito geográfico, que así se llama, indicando que por allí pasa ese famoso paralelo que atraviesa también Palmares. Un día, por cierto, me topé ese hito geográfico en uno de los retiros de la iglesia, al puro frente. Sí, correcto, por allí hay. En Madre Verde también habían hitos geográficos, que me parece que algunos han sido lamentablemente dañados, pero antes cuando uno iba a senderear por Madre Verde te los encontrabas allí bellísimos. Pero digamos, observando un poco en el mapa, entonces uno comienza a ver cuáles son los puntos o cuáles son los lugares que están a la misma altura latitudinal que Palmares. Entonces uno se encuentra el sur del lago de Maracaibo en Venezuela, o uno se encuentra que estamos a la misma altura latitudinal de Tailandia, o uno se encuentra también que estamos a la misma altura latitudinal de el extremo sur de la India, sobre el océano Índico, que son cosas que son muy interesantes. En algún momento también ese paralelo 10 atraviesa, por supuesto, que buena parte de África, incluyendo territorios de Etiopía. Entonces eso le despierta a cualquiera la imaginación, decir, qué interesante que en ese montón de lugares del mundo estén atravesados por el mismo paralelo que atraviesa nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bueno, pero en fin, ahora sí, vamos a hablar también de algo que yo creo que ya comentamos en algún otro programa acerca de la población original de Palmares. Porque en eso, Pablo, una vez me preguntabas algo que me llamó poderosamente la atención. O más bien, bueno, sí me lo preguntaste, pero también retomo lo que dije al principio acerca de Jorge Luis Borges. Siempre nos imaginamos que Palmares ha sido tan eterna como el agua y el aire, que siempre ha existido. Bueno, y realmente ha existido durante miles de años. El lugar ha estado son tierras emergidas desde hace muchísimo tiempo, pero digamos el Palmares que nosotros hoy vislumbramos, que hoy tenemos, que hoy compartimos, que hoy disfrutamos, que hoy tenemos, por supuesto que no era el mismo de hace 200 años. Cuando Costa Rica se independizó en 1821, Palmares como tal ni siquiera existía. Eso era una montaña agreste por cualquier parte que se viera, totalmente cubierto de vegetación. Pero eso no significa que no hubiese población en Palmares. Y aquí yo creo que hay que destacar los trabajos hechos por Luz Marina Castillo Vázquez, que es una arqueóloga palmareña que hizo unos estudios muy interesantes en Palmares y logró determinar que en la comunidad de la Cocaleca, muy cerca de donde está actualmente la Plaza de Deportes de esa barriada, hubo un asentamiento. Y lo interesante, o de lo más interesante de la tesis de la licenciada Castillo Vázquez, es que ella nos presenta que aquí se fabricó un tipo de alfarería que no se ha encontrado en su técnica ninguna otra similar en Costa Rica. Pero no, por supuesto que no eran los únicos habitantes que tuvo Palmares, los que hubo en la Cocaleca. Cuando yo era niño y viví un tiempo en calle Chanceros, en Esquipulas, yo recuerdo que íbamos a caminar en los cafetales a jugar y nos encontrábamos pequeñas piecitas indígenas. Y muchos otros palmareños me han contado que igual a ellos les sucedía en Zaragoza, les sucedía más al fondo en Esquipulas, en Buenos Aires. O sea, teníamos una población aborigen. Lo que pasa es de que poco conocemos de ello.
Me parece que recientemente, cuando se construyó una gran empresa a la entrada de Palmares, durante un tiempo hubo que paralizar las obras porque también se encontraron tumbas. Sí, había un cementerio indio ahí. De hecho, te iba a comentar, mi papá vivía donde, al frente de la fogata, donde estaba antes la fogata, digamos. Es correcto, es correcto. Por ahí vivía mi papá y resulta que ahí por donde está la empresa de Dival, el edificio de ellos. Perdón, yo viví medio año allí también. Okay. Yo viví medio año allí porque mientras estamos construyendo donde actualmente vivo, se alquiló ahí exactamente a la par donde vivía tu papá. Imagínate. Entonces, mi papá siempre me contaba el camino del indio. Camino del indio. Yo le pregunté, ¿pero por qué el camino del indio? Y era un camino que cruzaba, digamos, ahí por las Tres Marías. Interesante. Resulta que donde uno iba por ese camino, iba encontrando casi que a la mano o a la vista piezas indígenas. Bueno, eso es muy interesante porque yo no lo conocía particularmente, pero eso que contaba tu papá me recuerda o me refuerza lo que yo viví también siendo niño, de ir por un cafetal y no tener que escarbar, simplemente ahí estaban las piecitas, o sea, tampoco era que te encontrabas grandes piezas, sino que te encontrabas pequeños fragmentos de cerámica o te encontrabas pequeñas figurillas. Yo recuerdo que yo me encontré una figurita muy pequeñita y la llevé para la casa, claro, era un niño y como niño en algún momento lastimosamente se perdió. Ya probablemente no tenía ningún valor arqueológico porque ha sido demasiado manipulada, pero sí hubiera sido un recuerdo lindo de la niñez. Sí, claro, claro que sí. Bueno, y así como en Buenos Aires, en Acocaleca, en el Rincón, yo creo que en todas partes de Palmares se han encontrado evidencias de estos asentamientos. Entonces eso quiere posiblemente, ¿verdad? Podemos especular, se vale, que había más bien una población grande de indígenas. Sí, correcto, Pablo. En algún documento, pero ahora no lo puedo recordar, leí que todavía a principios del siglo XX, en lo que es Candelaria, habían familias aborígenes. Pero como les digo, amigas y amigos, lamentablemente ahora no lo puedo precisar. Más bien, si alguno de ustedes conoce acerca de esto, también les agradeceríamos mucho que nos hagan llegar información porque eso es demasiado importante, demasiado valioso. Que nos dejen los comentarios, tal vez el número de teléfono, algún contacto, si tienen información. Sí, por supuesto. Para que estemos ahí conversando con ustedes sobre este tema. Otra de las grandes preguntas que surgen también en todo esto, como una generalidad del distrito, es el nombre, que ya lo planteamos hace algunos días, ¿por qué se llama Zaragoza? Entonces, vamos a irnos comenzando por algunas cosas que son muy interesantes. Lo primero es que en la toponimia de Costa Rica el nombre Zaragoza no se repite. O sea, tenemos un Zaragoza en Palmares y nada más. Y nada más. Bueno, puede ser que haya alguno. Eso tampoco nos vamos a enojar si alguien nos dice, no, aquí en Pérez de León o acá en Guatuso hay otro Zaragoza. Pero por más que he buscado por todas partes no he encontrado ningún otro Zaragoza en Palmares. Desde luego que uno va un poquito más allá y se encuentra Zaragoza, la gran ciudad capital de Aragón en España, y uno se encuentra Zaragoza en México, la villa de la Puebla de Zaragoza, o se encuentra Zaragoza en Nicaragua, o se encuentra Zaragoza en Venezuela, pero en Costa Rica no. En Costa Rica me parece que es Zaragoza de Palmares y que no tenemos más allá de otro Zaragoza. Entonces la pregunta que surge es ¿por qué se llama Zaragoza? Bueno, aquí hay algunas fuentes que tal vez don Carlos Morera, doña Narvita Morera y otros historiadores nos han hablado que después de la creación del Cantón de Palmares en 1888 y siendo cura párroco don Esteban Sigifredo Echeverri Popo, él procedió a ir nombrando los distritos. Otras personas que escribieron en la época, como don Marco Tulio Castro, que publicó en alguna revista muy interesante sobre historia de San Ramón, pero que abarcó también historia de Palmares, nos hablaba acerca de los nombres de esos distritos. Entonces don Marco Tulio Castro nos decía que originalmente fueron el centro,
El segundo distrito no fue Zaragoza, sino fue Buenos Aires, con La Granja. Ahí sí tenía completamente la razón. Cuando La Granja se creó en 1965, que ya lo hablaremos porque ya casi se celebra en diciembre un aniversario más de la creación de ese distrito que es tan bonito. Deberíamos hablar de ese distrito también. Por supuesto que sí. Yo nací en Zaragoza, pero vivo en La Granja, así de que yo me comprometo que vamos a hablar de La Granja también. Y resulta ser que cuando se creó el distrito de La Granja en 1965, fue sacándolo del distrito de Buenos Aires. O sea, hasta ese momento fue parte del distrito de Buenos Aires. Ahora bien, y el tercer distrito, era originalmente, según don Marco Tulio Castro, el distrito Zaragoza, que incluía también Esquipulas. Posteriormente, don Benjamín Villalobos, que fue director de la Escuela Central de Palmares, hacia 1925, en una revista del Magisterio, él ratificaba lo dicho por don Marco Tulio Castro, pero tenemos que remontarnos tal vez a documentos más oficiales, que son los documentos de 1915, donde se establece la división territorial administrativa de Palmares, que es la primera que yo he encontrado en la documentación que estoy investigando. No he encontrado ninguna anterior que sea oficial, y esa es muy importante porque nos va a remitir lo siguiente, y voy a permitirme leerles específicamente lo siguiente. Eso está en el decreto número 227 del 23 de agosto de 1915, fue durante la administración del licenciado don Alfredo González Flores. Lo encontré en la colección de leyes y decretos, tomo número 2 de 1915, en la Asamblea Legislativa, donde se confirman los acuerdos de la Municipalidad de Palmares de fechas 9 de diciembre de 1909 y 21 de septiembre de 1914, donde se establecen los distritos de la siguiente manera. Primero, centro con los barrios de Esquipulas y La Granja. O sea, imagínate, ya esa división administrativa hablaba de que el centro era el distrito primero y que incluía también La Granja. Significa que después pasó a ser parte de Buenos Aires, porque eso es algo que ha estado sumamente en movimiento, ¿verdad? Segundo, Zaragoza. Tercero, Buenos Aires. Cuarto, Santiago. Y quinto, Candelaria, que acababan de ser incorporados a Palmares, según comentamos en el programa de la semana anterior, mediante el plebiscito de 1911. Según ese decreto, la población en ese momento en Zaragoza era de 1092 habitantes, y básicamente los linderos eran norte, calle de los Vargas, línea recta hasta llegar al límite con el distrito de San Rafael de San Ramón, o sea, calle de los Vargas, lo que actualmente llamamos calle Vargas, siguiendo hasta arriba, hasta pegar con seca, como decimos acá en Palmares, o sea, hasta llegar al distrito de San Rafael de San Ramón. Berlín es parte del distrito de San Rafael, con el barrio de La Granja, que era parte del límite del distrito Zaragoza, con el barrio de La Granja, porque no era distrito, faltaban 50 años para que fuera distrito de La Granja, y atravesando la carretera nacional. La carretera nacional se refiere a la que va del centro de Palmares, atraviesa Zaragoza y sigue por allí Candelaria hasta llegar a Atenas, y siguiendo la calle que el cementerio va para Esquipulas. O sea, nos está circunscribiendo lo que era el distrito de Zaragoza. Vamos a ver, retrocedo un poco, siguiendo la calle del cementerio que va para Esquipulas hasta la entrada a Concepción. La entrada a Concepción, que ya lo hemos hablado, Concepción es Cocaleca. Recordemos cuando hablamos de Cocaleca Este, Cocaleca Oeste, que eso todavía se utiliza en la terminología del Tribunal Supremo de Elecciones para establecer la división territorial electoral de Costa Rica. Cocaleca parte este, Cocaleca parte oeste. Eso bueno, no lo sabía. Por eso es de que algunos habitantes de la Cocaleca votan en Esquipulas.
y otros votan en la escuela Daniel Solórzano en la Cucaleca, y antes de la creación de esa escuela votaban en la escuela Doctor Ricardo Moreno Cañas en Zaragoza. Yo todavía estoy picado de por qué la Cocaleca, por qué le cambiaron de Concepción a Cocaleca. Pero bueno, eso sí, vamos a ver, yo algo he escuchado acerca de eso, no lo podría asegurar, a ciencia cierta. Me hablan de que había una canción mexicana que era muy famosa, costarricense. Vamos a ver, ¿cuál es el país que culturalmente más nos influye a nosotros de los países hermanos de habla hispana? Yo diría que México. México probablemente. Entonces hemos estado acostumbrados a escuchar, a hablar de México por su cine, por su música, porque realmente es un país impresionante que irradia cultura en cualquier parte del mundo. Entonces el costarricense estaba muy acostumbrado a ver cine mexicano. Nuestra famosa frase pura vida era una película mexicana. Es una película mexicana. Así es de que ahí nos encontramos esa relación tan profunda que tenemos con México. Y resulta ser que alguien me contaba que había una canción mexicana que sonaba mucho en la radio que se llamaba La Cocaleca, que tendríamos tal vez que buscarla en alguna de las tantas posibilidades que nos brinda el internet, y que cosa que les soy sincero, francamente no lo he hecho. Ahí he pecado de falta de curiosidad, o hemos pecado de falta de curiosidad para encontrarnos la famosa canción. Alguien más me decía que había una pulpería a la par de la casa de Marcelo Castillo que se llamaba La Cocaleca. Yo tuve la oportunidad, porque yo me crié en La Cocaleca, de ver allí la pulpería, que cuando se la tenía el finado Coqui Solórzano. Claro, yo recuerdo esa pulpería. Entonces, pero yo no recuerdo que se llamaba La Cocaleca. Pero en fin, el asunto está en que originalmente sí se hablaba del barrio Concepción, y que después pasó a llamarse La Cocaleca, que también es un nombre que sí es cierto que debe ser exclusivo y único, no solamente de la toponimia de Costa Rica, de la toponimia del universo. O sea, en ninguna otra parte lo vamos a encontrar. Un paréntesis ahí, el nombre de la Concepción fue gracias al padre Gómez. Real, sí, es correcto. Él fue el que le puso ese nombre en algún momento. Antes del año 1900 se lo puso. Correcto. Termino leyendo textualmente que era lo que antes estaba haciendo. Decía entonces que, siguiendo la calle que del cementerio va para Esquipulas hasta la entrada a Concepción, en medio con el distrito del centro, y el límite sur sería la Quebrada Grande, en medio con los distritos de Candelaria y Santiago. La Quebrada Grande, que divide Zaragoza de los distritos de Candelaria y Santiago. O sea, es la famosa quebrada que todos conocemos, bajando del Rincón, subiendo hacia Santiago, y bajando de Zaragoza y subiendo hacia Candelaria. Esa es la Quebrada Grande. En medio de los distritos de Candelaria y Santiago, dice que el límite era el distrito de San Miguel de Naranjo, que ahí está todavía el distrito de San Miguel de Naranjo, Río Grande en medio y calle en medio con el barrio Esquipulas, todavía no era distrito, y oeste con el distrito de San Rafael de San Ramón. Estaría interesante para una trivia futuro poner por ahí cuáles son los límites, ¿verdad?, de Zaragoza, y también los nombres de las quebradas que hay en Palmares. Sí, es correcto. Digamos, actualmente, porque eso es también parte de lo interesante de todo esto, ¿dónde comienza un distrito? ¿Dónde termina otro distrito? Entonces tal vez ahí podríamos más o menos ubicarnos. ¿Cuál es el extremo noreste del distrito de Zaragoza? Que es el punto donde confluyen las calles que van hacia Esquipulas, que va hacia el cementerio, que va hacia la Cocaleca y que va hacia el centro. La propiedad donde vivía don Rafael García, el dueño del almacén García Alvarado, el socio de García Alvarado, que creo que me parece que la esposa vive todavía.
Sí, ha estado un poquito enfermo, según me comentan ahí algunas. Bueno, pero allí vive todavía la familia, los familiares viven por cierto, todavía. Un saludo para toda la Por familia supuesto que García. sí. Son una familia muy, muy querida de Palmares de toda la vida, gente muy trabajadora, gente muy agradable en su trato, entonces sí, de verdad un saludo para todos ellos. Un saludo para todos. Hace muchos años allí había un pretilito, entonces ahí era donde nos sentábamos los chiquillos en las noches, los muchachillos ahí a vacilar, porque teníamos el pretil de la casa de Rafael, como le decíamos, Rafael García, y con toda aquella vista hacia Palmares Centro. Es correcto, sí. Y bueno, entonces digamos que ese es el punto del extremo noreste del distrito Zaragoza. Ya todo lo que es, digamos, de allí al cementerio, estamos hablando de Zaragoza. El cementerio de Palmares está en Zaragoza. Según esta descripción que está acá, hay que irnos entonces hacia el sur por la carretera nacional que va del centro de Palmares hacia Zaragoza y nos metemos por Calle Vargas hasta llegar a San Rafael de San Ramón. O sea, entonces incluiría parte de Calle Vargas y parte del Rincón. Pero ahí es donde comienza el límite a quedarnos un poco claro. Sí, entonces, donde están algunos habitantes de Calle Vargas. Eso es, exactamente. Eso lo hablaba, por cierto, recientemente con el señor vicealcalde, con don Marino Morera, que también le mandamos un gran saludo, que toda su familia, que es bastante numerosa, los Moreras de Calle Vargas. Sí. Yo un día le decía, vacilaba a Marino, decía, es que ustedes viven realmente en la granja. Decía Marino, pero ¿cómo que vivimos en la granja? Y es que tiene que ver precisamente con ese asunto de los límites, que a veces uno se pone a pensar en este tipo de cosas que son pequeños y grandes detalles, pero realmente, como digo, es parte del humor que nosotros vamos manejando porque no nos afecta absolutamente en nada, realmente. Pero sí sería muy interesante, eso sí, es indiscutible, interesante saber exactamente dónde pasa el límite, dónde deberían de estar los mojones, para decir, bueno, aquí pongo un pie en Zaragoza y aquí pongo otro pie en la granja, o en exactamente, en cualquier distrito que sea. Siguiendo con esta descripción, nos encontramos entonces que ya el límite entre Zaragoza y Candelaria y Santiago ya es un límite que nos resulta más sencillo, que tiene que ver con el río, con esta quebrada grande que ellos mencionan en la descripción esta. Y por supuesto que el límite entre Zaragoza y Esquipulas vendría a ser entonces la calle que va de la casa del finado Rafael García hacia la Cocaleca. Por lo cual, según esta descripción, el Jardín de Guarias en Cocaleca, que también, y por supuesto que como estamos hablando del distrito, aprovechamos y mandamos un gran saludo para Paula, ¿verdad? Que tienen ese lugar tan bonito en Palmares. Sí, lindísimo, a mí me encanta ir a ver Guarias a él. Y no solamente eso, ir a compartir con ellos, pero son gente muy buena, Paula, su familia, son realmente gente muy especial. Y entonces uno se pone a pensar, ellos viven realmente en Esquipulas. Bueno, sí. O todas, digamos, las familias que de ahí para arriba viven. Hace unos días, Pablo, fuera de cámaras hablaba con vos acerca de tu tío Clemente Rodríguez, Mento Rodríguez. Mento vivía en Zaragoza, porque ya estaba del lado, digamos, yendo del centro de Palmares hacia la Cocaleca, vivía a mano derecha. Es correcto. Vivía en Zaragoza. Mi tío Deseado Madrigal vivía a mano izquierda, vivía en Esquipulas. Era cruzando la calle, estaba en otro distrito. Cruzando la calle ya estabas en otro distrito, exactamente. Entonces, eso nos da una idea simplemente interesante de ese tipo de cosas, pero a veces uno no se pone a ver esos pequeños detalles. Sí. Yo todavía les soy sincero, yo vivo en el barrio Santa Ubiges de Palmares, en un lugar muy conocido, más conocido como el Limbo, aunque no propiamente en la calle principal del Limbo, pero electoralmente pertenezco al centro. Estoy adscrito a Leváis de la Granja, y yo a veces le pregunto, ¿pero dónde vivo yo?
Aunque también vamos a hablar eso después, porque... Bueno, yo también estaba en eso, porque vos sabes dónde digo yo, ¿verdad? Sí, sí. Cerquita, digamos, como camino hacia Zaragoza, pero más cerca del centro, entonces no sabía si soy zaragozano o soy del centro. Yo pienso que vivís en Zaragoza. Sí, yo me siento zaragozano. Sí, como digo, esos son peccata minuta, como dicen los italianos. Eso realmente no es tan importante, simplemente lo estamos sacando a colación porque son cosas que nos producen un poco de gracia para reírnos. ¿Dónde demonios, diría alguien, vivimos? Sí, y a mí me pasan las suyas en el Levi's, ahí me tienen aquí en el centro y voto en la escuela de Zaragoza. Bueno, en fin, de eso exactamente. Que dicha que tenemos un cantón bastante pequeñito y no hay forma Sí. de perdernos. Los primeros pobladores, Pablo, amigas y amigos. Que esto voy a permitirme, aunque los tengo acá anotados, quiero recalcar para hablar acerca de un libro que realmente me ha resultado increíble, que es el libro de doña Rita Morera Lobo, Un recuerdo para mis nietos. Doña Ana Rita en 1980 participó en un concurso de autobiografías. Ella trabajó con su abuelo, don Gilberto Morera, y escribió a partir de eso este libro que tengo una copia acá, que lo pueden encontrar en la Biblioteca Pública Municipal de Palmares, que realmente se lo recomiendo porque está escrito de una forma muy amena y está además redactado con los recuerdos de una persona que vivió en Palmares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que probablemente, al igual que toda su familia, tenía una muy buena memoria, muy lúcido, entonces él pudo rememorar un poco o bastantes historias más bien muy interesantes de Palmares. En algún momento doña Ana Rita, y mientras lo busco, tal vez Pablo me ayudas hablando de otro tema, porque francamente cometí la equivocación de no marcar exactamente dónde es que está hablando acerca de eso, pero mientras tanto... ¿Qué les parece entonces, mientras nuestro amigo Donay busca la información, qué les parece si nos vamos a una muy interesante entrevista que le hicimos a doña Olga Rodríguez con respecto a lo que son las tradicionales bodas campesinas? Y precisamente en el espacio de las curiosidades de la semana vamos a ver a doña Olga Rodríguez. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que hemos titulado Curiosidades de la Semana. Y aquí estamos con doña Olga Rodríguez y vamos a platicar un rato sobre una tradición o algo que ya se ha vuelto como tradición aquí en Zaragoza, que es la boda campesina. Pero dejemos que sea doña Olga la que nos hable un poquito sobre lo que es las bodas campesinas. ¿Desde hace cuánto fue que nació esta idea de las bodas campesinas, doña Olga? Bueno, nosotros aquí en el pueblo le llamamos matrimonio campesino. Estas bodas nacen por una iniciativa más o menos en el año 1982, que se hizo ese primer matrimonio campesino, pero que se dejan de hacer por muchos años. Más o menos como en el 2007, Teresita, la de Liborio, un día me dice que por qué no se retoma en Zaragoza hacer un matrimonio campesino. Yo le dije, Tere, pero es que eso es un poco complicado porque hay que escribir guión, hay que buscar actores. Dice, ay, pero yo no sé, yo pienso que usted puede. Entonces ahí se quedó el tema de la iniciativa de Teresita. Y como un año después, cuando mi sobrina fue la presidenta de la Asociación de Desarrollo, hablo con ella y retomo el tema, que qué bonito de verdad iniciar o retomar aquella tradición que tenía la comunidad. Y empecé a escribir un guión para ese primer matrimonio campesino. Ese guión fue muy interesante porque
¿En qué año, perdona, en qué año fue ese que se retomó ya o se logró retomar este matrimonio campesino? Se retoma en el año 2008. 2008. En el 2008. Ese matrimonio fue algo sofisticado, digámosle así, porque nosotros empezamos a incorporar algunos elementos, o queríamos incorporar carreta de bueyes, boyero, queríamos incorporar algunos otros elementos que fueran muy representativos, digamos, de lo que eran los verdaderos matrimonios campesinos en años atrás. Fuimos, por ejemplo, a Heredia a hablar con unos señores de una asociación de desarrollo que habían hecho un matrimonio campesino en una ocasión. Ahí nos dieron unos tics, pero no me gustaron mucho. Yo dije, no, ellos son muy enredados. Es un matrimonio como muy loco lo que ellos hacen. No me gustó. Entonces, de ahí no me quedó más tren que sentarme a escribir un guión, a empezar a inventar, a poner nombres, como por ejemplo el famoso Padre Benito, que el Padre Benito ha sido siempre el Padre Benito en la figura de Vincent, el pintor, es el que siempre ha hecho, digamos, el papel de padre. Y por cierto, un saludo, ¿verdad? Un saludo para Vince, que ya es una figura muy conocida aquí en Palmares y bueno, obviamente en Zaragoza. Sí, Vicente, sin Vicente no hay matrimonio campesino, porque sin Padre Benito no hay matrimonio campesino. Él siempre ha colaborado con esto y siempre que se le llama a participar, él está anuente a hacerlo. Luego había que buscar una novia y un novio. Hemos tenido, en el transcurso de los últimos años, hemos hecho 5 matrimonios campesinos, del 2008 a 2018. Antes de la pandemia, sí, hemos hecho 5 matrimonios, hemos tenido 4 novias en 5 matrimonios. Una participó 2 veces, una de ellas, y tenemos los padrinos, que siempre son casi los mismos. Sin embargo, hay personas nuestras que vienen de Estados Unidos que quieren participar en el matrimonio, palmareños, zaragozanos que viven allá, vienen a participar, o por ejemplo, señoras que también muy queridas de esta comunidad, que ya murieron. En ese primer matrimonio campesino participó muchísimo adulto mayor, que ellos quisieron participar. Ya muchos de ellos, como les digo, ya no están con nosotros. Doña Olga, pero muy interesante. ¿Cuál sería tal vez, no sé, como una anécdota, la más bonita que recuerdes de estos 5 matrimonios campesinos en los que usted ha participado? Por ejemplo, en el primer matrimonio campesino, que fue maravilloso, logramos unir a toda la comunidad. En el salón comunal, no sé cómo, se metió tanta gente, porque ese salón caben alrededor de unos 450, 500 personas, porque hay mobiliario para ese número de personas, ¿verdad? Ahí se metió toda esa cantidad de gente que participaron bailando, porque esa vez hicimos baile con marimba. Por ejemplo, es una de las cosas más bonitas que yo recuerdo, es esa unión comunal que hubo cuando iniciamos con los matrimonios campesinos a partir del 2008. ¿Cuál sería el recuerdo más jocoso, tal vez, de estos matrimonios campesinos? Bueno, tengo como 2. Uno fue en el 2008 con la visita, en ese momento nos visitaba el embajador de España, y Vincent, en la figura el Padre Benito, en la figura de Vincent, estaba vestido con todas las de ley, con su capucha, con su capa de sacerdote. Entró el embajador, que no sabía que aquello era un matrimonio actuado, creyó que era algo real, porque había tantísima gente que aquello era como un matrimonio, porque era una fiesta. Y al entrar el embajador, el Padre Benito le dice,
extiende los brazos y le dice, bienvenido su majestad, y se tira al suelo y besa el suelo y se tira en cruz. Y el embajador decía, no, cura, señor cura, no se hinque. Y entonces todos los que estábamos ahí vimos aquella cara de aquel pobre señor, el embajador, y tuvimos que explicarle que no, que eso era un actor, que esto simplemente era una obra de teatro en donde toda la comunidad participaba. Y entonces ya el embajador dijo, oh, yo creí que era un cura. Viera que eso fue una de las cosas una de las anécdotas que fue muy, muy divertido, porque el embajador no entendía por qué todo el pueblo se reía, pero él no entendía, hasta que a él se le explica. Él luego se le invitó a participar y se le dio almuerzo y toda la historia. Otra de las cosas jocosas vividas fue en el 2015, cuando decidimos emular en parte el asunto de los cofres, cuando la iglesia, el padre Oscar tenía los cofres en la iglesia y dijo en una ocasión, porque yo estuve en esa misa, que hasta que esos cofres no se llenaran, él no iba a abrir, iba a decir cuánto dinero habían aportado, digamos, los Reyes Magos que habían traído esos cofres. Entonces nosotros quisimos emular esa parte de la iglesia, haciéndola muy jocosa. No sabíamos si el padre se iba a molestar o no, pero lo hicimos. Entonces nosotros en esa ocasión todo era pidiendo limosna, y todo era limonas para el cofre y limonas para el cofre, y a alguien se le ocurrió llevar como un chorreador de café que lo puso así como con un palo para pedir limosna, y yo no sé si la gente se confundió porque echaban billetes de verdad. Habían billetes cuando terminamos había billetes de 2.000, de 1.000, monedas de 500, y la gente es loquísima y echaba monedas de verdad al colador ese. Esas son anécdotas, digamos, que yo recuerdo un poquito, porque ha sido muy divertido, porque, digamos, en todos los matrimonios que se han hecho, se termina con un baile en el salón comunal. En los primeros 3 matrimonios tuvimos a Canal 11 filmando el matrimonio, y en las otras 2 los medios informativos de Palmares, locales, Palmares para el Mundo, Radio Occidente. Los medios locales son los que han cubierto el evento. El último fue en el 2018. El último fue en el 2018. ¿Habrán más o esperan volver a organizar otro matrimonio campesino en el futuro? No sé si han hablado con los vecinos. ¿Qué te han dicho la gente? ¿Cómo? Bueno, la gente de Zaragoza espera siempre el matrimonio campesino. Entonces hay que hacerlo. A la gente le gusta. Hay que esperar que pase la pandemia, porque una cosa sí es cierta: los actores que no son actores profesionales, sino actores natos de la comunidad, son miembros de la comunidad que les gusta actuar. Entonces, siempre que se les dice y se les llama, están dispuestos a participar en este tipo de actividad, siempre. Y más bien, hay gente que, hay personas que, por ejemplo, nos dicen, cuidado, se me olvida ponerme en el matrimonio porque esta vez yo quiero participar. O por ejemplo, había un señor que vino, no era de Zaragoza, venía de San Ramón. Y entonces dijo, es que yo soy de San Ramón, pero quiero participar en el matrimonio campesino. Le digo yo, bueno señor, entonces yo tengo que, yo siempre anuncio, porque se anuncia quiénes son los padrinos, o sea, se narra. Y entonces yo le dije, si usted no se molesta, yo tengo que decir que usted es el metido, porque usted es un metido. O sea, porque usted, y me dice, sí, yo soy un metido. Entonces le digo, ya bueno, entonces está bien. Usted no se molesta que yo le diga, y el metido, porque vecino de San Ramón, y dice, yo acepto. Entonces de ahí se quedó el metido. Bueno, para mí ha sido todo un placer, doña Olga, haber compartido con usted este ratito. Gracias por mostrarnos un poquito, digamos, de cómo han sido los matrimonios campesinos, y no, esperemos que... Hay algo importante. Sí.
a la gente le gusta esto de los matrimonios campesinos porque siempre se incorpora un elemento y siempre que me pongo a escribir el siguiente guión, siempre le cambio Un poquito. la dinámica para que sea, digamos, Diferente. y que no se vaya siempre a ver exactamente lo mismo. Y la gente sabe eso. Bueno, invitadísimos entonces, ya saben, Dios mediante, ojalá que vayamos a tener otra vez estos matrimonios campesinos, pues ya son toda una tradición, ¿verdad? Hay algo importante que todavía los actores no saben. Ayer me llamó Milagro, la de Radio Occidente. Y me preguntó que qué posibilidad hay de reunir a todos los actores para hacer un matrimonio campesino y grabarlo y poderlo transmitir. Oiga. Entonces, fue ayer que ella habló conmigo. No he reunido a los que son más peloteros en esto, para explicarles qué es lo que más o menos Milagro quiere. Y yo le dije que probablemente ellos van a aceptar, porque a ellos les gustaría tener en la radio un espacio cultural. Entonces, yo le decía que podríamos empezar con el matrimonio campesino y por ahí unos chispazos de idea, como por ejemplo retomar algunas leyendas y que sean dramatizados por estos actores que tenemos en Zaragoza, que son los mejores actores que yo he conocido. Son actores sin ninguna paga, sin ninguna capacitación escenografía, pero que hacen las cosas realmente con el corazón y que realmente están abocados a participar y a hacer reír a la gente y a que la gente disfrute de este tipo de momentos y de espacios. Bueno, y esperamos ese espacio entonces en Radio Occidente. Y a ustedes muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en otro segmento de La Curiosidad de la Semana. Muchísimas gracias, doña Olga. Con mucho gusto. Retomando el tema que estábamos comentando antes de ver esta entrevista tan interesante, Pablo, que le hiciste a Olga Rodríguez, donde nos habla acerca de las costumbres del distrito de Zaragoza, estábamos hablando de doña Rita Morera y su obra, basada en la autobiografía de su abuelo. Este libro también tiene una particularidad que a mí me llama mucho la atención, y es que tiene ilustraciones de un gran artista palmareño que vive en Zaragoza, que es Vicente González. Entonces Vicente fue captando lo que don Gilberto Morera iba describiendo. Entonces son unos paisajes del Palmares con su espíritu artista, cómo se los percibió él, las memorias de don Gilberto. ¿Cuáles eran los habitantes de Zaragoza? Según la memoria de don Gilberto Morera, él lo dividía en cuatro sectores: Zaragoza, Rincón de Zaragoza, Calle Vargas y Las Quebradas. Recordando que en el sector de Las Quebradas vivían, él nada más recordaba el nombre de don Manuel Vargas, en Calle Vargas a don José Vargas, don Camilo Rojas y don Rafael Quesada, en el Rincón de Zaragoza a don Jesús Rodríguez, don Remigio Rojas, don Cayetano Rodríguez, y en el poblado propiamente de Zaragoza, lo que llamamos actualmente Zaragoza Centro, a don Pedro Vargas, don Mercedes Campos, don Leandro Vázquez, don Cruz Rojas, don Raimundo Rojas, don Pedro Bolaños, don Fructuoso Rojas, don Santos Sancho, don Fulgencio Rojas y don Calixto Pacheco. Queda aquí, bueno, yo vuelvo a resaltar un poco que yo francamente me siento muy orgulloso de ser zaragozano, porque dos de estas personas que él menciona, don Cruz Rojas y don Fulgencio Rojas, que eran hermanos entre sí, estoy emparentado con ellos. De hecho, hace algunos días, Pablo, y amigos, bueno, estuvimos comentando, pero fue fuera de cámara, acerca de ese tipo de relación, porque, vamos a ver, en Palmares hablamos mucho acerca de los matrimonios que se daban entre familias, entre familiares, la endogamia.
que actualmente se evita desde todo el punto de vista médico para que no traiga problemas adicionales, pero era muy común en Palmares realmente. Entonces yo de chiquillo escuchaba a mi mamá que decía, es que su papá, mi papá que se llamaba Rubén, y yo somos primos, y yo decía, pero ¿por qué son primos? Y yo le daba vueltas y vueltas al asunto y no podía encontrar la razón exacta hasta que ya años después me puse a estudiar un poco y me di cuenta de lo siguiente. Mi papá se llamaba Rubén Madrigal Rojas, la mamá de mi papá se llamaba Rafaela Rojas Rojas. Rafaela Rojas Rojas era hija de Juan María Rojas Cubero, y Juan María Rojas Cubero era hijo de Fulgencio Rojas Murillo. O sea, Fulgencio Rojas Murillo, ese señor que menciona don Gilberto Morera, era mi tatarabuelo de parte de mi papá. Eran hijos, por cierto, de un tocayo tuyo, de Pablo Rojas Siles, que era un cartaginés. Ellos fueron hijos de un cartaginés que se establecieron en Palmares. Y mi mamá se llamaba Hortensia Ledesma Rojas. Mi abuela materna se llamaba Elisa Rojas Hernández. Ella era hija de Cosme Rojas Vargas. Cosme Rojas Vargas era hijo de Telésforo Rojas Vargas, y Telésforo Rojas Vargas era hijo de Cruz Rojas Murillo. O sea, aparte de mi mamá, don Cruz Rojas Murillo era cuarto abuelo. Cruz Rojas Murillo y Fulgencio Rojas Murillo, por un lado era uno tatarabuelo, pero de otro lado era cuarto abuelo. Por supuesto que eso suena como muy complicado. Ya cuando uno se comienza a hacer genealogías, tiene que sentarse y comenzar a hacer efectivamente las ramas, porque si no se vuelve sumamente complicado. Pero también hay otro aspecto muy importante que tenemos que hablar. Mencionamos un montón de nombres y todos son varones. No mencionamos nombres de mujeres. Por cierto, mencionaste a uno de mis antepasados, que es don Pedro Bolaños. Y que don Pedro Bolaños es, digamos que el patriarca, por decirlo de alguna forma, de toda la bolañada que hay, de la mayoría de la bolañada que hay en Palmares. Creo que solamente uno sí, es muy correcto, porque hoy también estuve conversando por otra razón con el director con el coordinador de la Biblioteca Pública Municipal de Palmares, que aprovechamos y lo saludamos también a don Dani Torres, y estamos hablando acerca de algunos apellidos en Palmares que se repiten mucho. Él me decía, qué curioso, acá hay mucho Vázquez, mucho Rojas. Yo le decía, sí, efectivamente son los apellidos comunes en Palmares, entre otros apellidos como Rodríguez, como Vargas, como Solís, y en fin, son muy representativos de esta comunidad. Pero en fin, vuelvo entonces a lo que estaba diciendo. Todos estos historiadores, todos estos señores seguían la tradición de mencionar únicamente los nombres de los señores. Pero por supuesto que estos señores no venían solos, venían acompañados con sus esposas, y también sus esposas tuvieron una gran participación, una importantísima participación en la creación de este pueblo que tenemos hoy. Por supuesto. Fueron mujeres que se dedicaron en alma, vida y corazón a ayudarles a sus maridos a cultivar la tierra, a volcar la montaña para poder construir sus casas, a crear sus hijos, en fin, fueron gente muy importante. Yo sí me he permitido, y esto sí lo hago, y no que no suene a un asunto de vanidad, sino porque no encuentro sus nombres por ninguna parte. Entonces tal vez quisiera mencionar que en el caso de esos dos parientes míos que eran hermanos, uno tatarabuelo y el otro cuarto abuelo, las esposas de ellos, de don Cruz era Josefa Cubero González, casada con Fulgencio Rojas, y doña María de los Ángeles Vargas Arce, casada con don Cruz Rojas. Por lo menos uno ahí comienza a rescatar los nombres de esas mujeres que tradicionalmente la historia ha dejado por allí sin mencionar, pero que yo estoy seguro que fueron o que cumplieron un papel muy importante en la historia de nuestra comunidad. Al rato nosotros estamos emparentados a Unai, porque resulta que mi bisabuelo se llamaba se llamaba Serafín Bolaños Rodríguez. Correcto. Y la esposa de don Serafín se llamaba Juana Rojas.
Y posiblemente Juana Rojas era familia de estos De alguno Rojas. de esos sí, es muy probable que sí. Los nombres que mencionaba don Gilberto Morera a su nieta, doña Ana Rita Morera, son mencionados en otros documentos históricos. Tanto, por ejemplo, en el artículo publicado en 1925 en la revista del Magisterio Nacional, escrito por don Benjamín Villalobos, ya se mencionaban, digamos, muchos de los nombres que hemos hablado acá de los habitantes de los diferentes barrios o sectores de Zaragoza. También se mencionan en el libro del historiador don Maynor Badilla sobre Coqueindia. Lo encontramos también en el libro que escribieron doña Carmen Chacón y don José Fuentes Valencianos sobre la cooperativa de caficultores de Palmares. En fin, entonces, si ustedes han visto, aquí hay todavía, o sea, cuando hablamos del distrito Zaragoza, tendremos que hablar de tantísimas cosas que antes comentábamos en un pequeño paréntesis que hicimos, que hacer un continuará para la siguiente semana, porque la verdad es de que son muchísimos los temas que tenemos que abarcar. Pero aprovechamos para mandarle también un fuerte saludo y un gran abrazo a José Ángel Abarca, que es un estudioso de las genealogías de Palmares, principalmente del distrito, del sector del Rincón, sí. donde él ha hecho un trabajo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta, porque nos permite también encontrar los nombres de muchos de nuestros antepasados, y eso es digno de reconocimiento. Claro que sí, ¿no? Y se ha dedicado también a recopilar fotografías de todos esos vecinos del distrito de Zaragoza. Como les digo, eso va a tener un continuará, pero cuando hablamos de Zaragoza, y tenemos también que hablar de ese gran sector que es el Rincón, que es tan particular. Uh-huh. Antes de continuar, Adonai, quiero saludar a algunas personas que siempre están ahí conectados y agradecerles, ¿verdad?, esa sintonía. Primero que nada a Giselle Monge, que siempre nos acompaña todos los viernes. Desde Canadá, Giselle, claro. Desde Canadá. De hecho, un día estábamos conversando y queremos hacer un programa que esté dedicado a lo que son los judíos, los judíos acá en Costa Rica y principalmente aquí en Palmares. Correcto. También un saludo a Vicky Varela, ¿sí? Otro saludo para Alberto González, que también ahí de vez en cuando nos está acompañando. También para Esperanza Vázquez, y bueno, en fin, también para Tertulias Palmareñas, que siempre comparten nuestras publicaciones. Muchísimas gracias a todos y José Pablo Ramírez. En fin, ahí hay otros que quedó conectados, pero a todos, de verdad, muchísimas gracias por su sintonía. Eso pues nos hace sentir más ganas de seguir haciendo más programas para todos ustedes. Como te decía antes, o como les decía más bien, y como vamos a plantear más temas para la segunda parte de este programa, tendremos que hablar del Rincón, porque el Rincón a mí me resulta una comunidad muy particular. De hecho, tiene algo exageradamente particular esa comunidad. Cuando uno se pone a pensar, digamos, que tiene la asada más grande del cantón, y cuando uno ve el orden con que se maneja esa asada, cuando uno se da cuenta que tiene una biblioteca pública, que es la única biblioteca del Sistema Nacional de Bibliotecas del SINABI que no se encuentra en una cabecera de cantón, que se encuentra en un distrito. Cuando uno se da cuenta acerca, que quizás eso sí lo podremos abordar hoy, las asociaciones de desarrollo, las asociaciones de desarrollo principales, porque existen de diferentes naturalezas, las de Zaragoza y la del Rincón. Pero también la del Rincón es muy, muy antigua. Entonces también hablaremos un poco acerca de eso, ya sea en este programa o si no en el próximo programa.
pero sí se los aseguro que lo vamos a tocar. Y por supuesto que ver cómo esa comunidad ha crecido tanto que incluso en el pasado algunos han dicho que ya piensan en la posibilidad de un nuevo distrito, y desde hace muchos años es un distrito electoral, pero Zaragoza ha ido creciendo tanto que electoralmente, ahora que se acercan las elecciones, la votación ya no solamente se hace en la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas, sino que también se hace en la escuela Pablo Alvarado Rincón desde hace muchos años, en la escuela La Unión de Calle Vargas, en la escuela Daniel Solórzano en la Bucaleca, en fin, entonces son cosas que pues las hablaremos en algún momento. Ahora mencioné a doña Carmen Chacón y a don José Fuentes Valenciano, que don José ya descansó en paz. Ellos sobre todo escribieron o han escrito o han dejado un legado acerca de la cooperativa de caficultores. ¿Dónde está la cooperativa de caficultores en Palmares? Bueno, sus principales instalaciones, su principal beneficio en Zaragoza de Palmares, igual que Cope India. En fin, es que es realmente un distrito que tiene tantísimas cosas, características tan especiales, que si uno comienza a escarbar todavía más y comenzamos a buscar los nombres de las personas distinguidas, bueno, todos somos personas distinguidas, pero el nombre de personas que se han dado a conocer fuertemente fuera de Palmares, encontramos cualquier cantidad de zaragozanos y zaragozanas. Bueno, también hay que ver que es el único distrito que tiene parque, ¿verdad? Es el único distrito que tiene parque, exactamente. Su ermita, que este año está conmemorando el centenario de su inicio de construcción. Sí, la junta edificadora del Templo de Zaragoza se formó en agosto de 1921, entonces están celebrando los 100 años de aquella... donde en el rincón donde está actualmente la capilla del rincón, o muy cerca de allí, hubo un seminario. O sea, de Palmares salieron cualquier cantidad de sacerdotes a evangelizar el territorio costarricense e incluso más allá de Zaragoza de Palmares, del rincón específicamente. Ahora también, igualmente, son temas que van quedando pendientes para el siguiente programa. También me gustaría leer un pequeño texto de un libro de don Carlos Morera acerca de la familia patriarcal del Rincón de Zaragoza. Tal vez antes de entrar en eso, ahorita que estábamos hablando, digamos, de las familias zaragozanas y digamos cómo se ha desarrollado particularmente este distrito, y cuando hablo particularmente del distrito, o sea, hablemos todo el Rincón, Zaragoza, todo el territorio que conlleva, ¿verdad? Que abarca, digamos, será por el hecho de que la principal ruta que tenía Palmares hacia afuera, bueno, con Atenas y San José, pasaba por Zaragoza. ¿Será eso lo que logró convertir o desarrollar más rápidamente este distrito y las características que tiene? ¿Será por esa ruta que tenía? Vamos a ver cómo contestar eso. Yo creo que cuando uno habla de algunos temas, uno tiene que reconocer cuando uno no sabe. Y te estoy diciendo, no lo sé, no te puedo dar esa respuesta. Sería muy pretencioso de parte mía, o creo que sería muy pretencioso de parte de cualquier persona poder afirmar de forma categórica la razón, pero me parece que es bastante factible que suceda eso. Sí voy a permitirme entonces, con respecto a eso, leer algo de las investigaciones que hemos podido ir haciendo, claro. Y que son importantes. Dice, así como los romanos tenían claridad en el sentido de que los caminos son fundamentales para el desarrollo, podemos decir que los pobladores zaragozanos y palmareños en general, desde los albores mismos del cantonato, pusieron su atención en dicho aspecto. En ese sentido, en 1900 se abrió la vía que comunicaba a Zaragoza con Santiago y Candelaria. Recordemos que por ese entonces eran distritos
que pertenecían a Atenas. 6 años más tarde, en 1906, el jefe político de Palmares, don Salvador Paniagua, junto a sus colegas de San Ramón y Atenas, solicitaron al gobierno central una ayuda de 10.000 colones para construir un camino que uniera las 3 comunidades atravesando de norte a sur Zaragoza. Probablemente había un trillo. Ellos pensaron hacer un camino que fuera más grande porque efectivamente estamos pensando que la estación del ferrocarril se encontraba en Balsa, Atenas. Entonces teníamos que unir esas comunidades. Todo esto que estoy leyendo acá están escritos a partir de las obras de don Carlos Morera y a partir de las obras de don Carlos Manuel Zamora Hernández del Ministerio de Cultura y otros historiadores que se han interesado específicamente en el desarrollo de los caminos de Palmares. Continúo leyendo. A partir de 1922 se hicieron gestiones con el fin de macadamizar la calle entre el centro y Zaragoza, es decir, colocar macadam, que es un pavimento formado con piedra machacada y arena, prensado con rodillos y con prensores, como el macadam en Buenos Aires. Se refiere precisamente a ese tipo de trabajo que se hacían en las carreteras antes del asfalto y antes del lastre, de manera tal que fueran transitables durante todo el año. Y sé que la técnica tiene que ver con alguien de apellido McCann, un inglés o algún escocés que fue el que ideó este sistema. Continúo leyendo entonces. Dice, no obstante, según relata don Carlos Luis Morera Castillo, en 175 años de historia de Palmares, tan ambiciosa obra no se pudo hacer, lo de macadamizar, porque probablemente costaba mucho dinero y efectivamente las personas que trabajan en asociaciones de desarrollo, en instituciones como las municipalidades y demás, saben que mantener los caminos en perfecto estado es sumamente caro. No es como decir Fiat Lux, hágase la luz, sino que es sumamente complicado. Pues imaginémonos en aquella época donde los recursos eran todavía más escasos, la imposibilidad de que tuviéramos un camino completamente transitable durante todo el año entre Zaragoza y Palmares, que es una distancia relativamente corta, pero realmente nos tiene que hacer pensar acerca del costo de todo eso. En esos años, siendo diputado local don Mario Ortiz Sansón, se construyó el puente de piedra sobre el Río Grande que une las comunidades de la Cocaleca con San Miguel de Naranjo y más allá con el Rosario de Naranjo, que ese es el famoso puente que lo hemos hablado, entre el periodo 1920 y 1924 se construyó, que actualmente es una ruta nacional también. De hecho, por ahí tenemos una foto, vamos a ver si la proyectamos, de ese puente cuando lo estaban construyendo. Ahí está. Creo que esa foto, y me parece que es de 1920, 21, por ahí, esa foto, porque se ve nada más como ¿ves? La estructura de la curva, digamos, del que tiene el arco del puente, y ves varias personas ahí con sombrerito. Yo creo que esa foto más o menos puede ser de 1920, ¿verdad? Mira, yo durante muchos años, Pablo, y amigas y amigos, como el lugar ha sido para mí tan importante porque yo me crié en la Cocaleca, entonces yo cada vez que veo ese puente siento que regresé a mi lugar de la tierra. Ahí fue donde dejé el ombligo, en la Cocaleca, y francamente ahí es donde el lugar, de los lugares que todo Palmares lo veo lindo, pero es ahí donde siento el poder telúrico, el poder que emana de la tierra. Como que te llama. Por supuesto que sí, claro, y cuando me asomo y veo aquella quebrada, aquella garganta tan profunda con la quebrada abajo y el sonido del agua, es realmente que a veces siento que se me erizan los vellos, los brazos, es una enorme emoción porque me trae muchos recuerdos de mi niñez. Pues resulta ser que en este lugar que para mí es tan importante, no sé, hace tal vez unos 15 o 16 años, hablando con alguien, pregunté, ¿y ese puente cuándo fue construido?
y esta persona no me lo pudo contestar. Y me quedé pensando y un día lo mencioné en voz alta en la casa y me contó mi papá. Mi papá nació en 1925 y falleció en el 2010. Entonces, papá, yo sé cuándo se construyó ese puente. Y el papá, ¿cómo sabe usted? Dice, porque allí había la placa de la administración de Julio Acosta, y don Julio Acosta, el ramonense, fue presidente de 1920 a 1924. Y yo, papá, ¿y qué se hizo esa placa? Entonces me contaba que cuando se comenzó a explotar el Tajo, que está del lado de Naranjo, el Tajo de los Gavilanes, lamentablemente las barandillas, que eran de piedra también, igual que el resto del puente, fueron destruidas para que las vagonetas y demás maquinaria pudiera pasar. Eso nos lleva, pues lamentablemente, a lo que hemos tantísimas veces hablado acerca de la poca importancia que le damos al patrimonio arquitectónico que tenemos. Qué lástima, ¿verdad? Es una lástima, efectivamente. Y papá me dice, en esa barandilla de piedra estaba la placa que decía Administración Julio Acosta García. Entonces ya con eso le llegué al periodo 1920-1924. Amigas y amigos, y Pablo, antes la gente le llamaba, y todavía, cuando yo era niño, la gente decía el puente de hamaca, que también a mí me provocaba cierta confusión. Yo decía puente de hamaca, pero eso no es un puente de hamaca. Eso nos da una idea de que antes de 1920 allí hubo un puente de hamaca. Posiblemente. Y se creó la costumbre que la gente decía el puente de hamaca. Yo decía, pero ¿cuál puente de hamaca? Es un puente de piedra bastante macizo. Se quedaron con eso y después construyeron el puente de piedra y todavía se quedaron con el puente de hamaca. De hecho es un puente interesantísimo porque en su arco de medio punto es muy similar a los puentes que se construían los romanos, y muchos puentes romanos todavía están en uso. Eso nos da una idea de lo diligenciosos que eran, lo inteligentes que eran nuestros abuelos, nuestros antepasados a la hora de construir. Ahora, y posiblemente ese puente dure muchísimos años más. Ahorita está, digamos que tiene 100 años, ¿verdad? Tiene 100 años. Posiblemente ese puente pueda durar 100 años más. A mí me llama mucho la atención y vengo a este comentario porque me cuenta mi suegro que él vivió en la época de cuando el huracán Fifi, que dicen que ese puente se rebalsó el río y sin embargo aguantó la tempestad y ha aguantado también temblores, ha aguantado cualquier tipo de calamidades que han habido en Palmares, todas las ha aguantado y ahí está. Incluyendo durante tantos años que se explotó el Tajo, el ir de vagonetas. Todas las vagonetas cargadas de material, eran toneladas y toneladas de material que salieron de allí, iban y venían, y ese puente sigue estando allí. Sí. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Como la canción de estos españoles de... El puente, la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá, sí, exactamente. Ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo el puente de la Cucaleca, que también, si somos acuciosos, si somos observadores, lo vamos a encontrar en el escudo de la escuela Daniel Solórzano. Que eso a mí, cuando yo lo vi en ese escudo, a mí me resultó fascinante, porque la gente, quien diseñó ese escudo, que francamente no lo sé quién es, que también les agradeceríamos muchísimo, claro, que nos pudieran escribir y decirnos quién diseñó ese escudo, tuvo la visión de poderlo plasmar como algo representativo de la comunidad en ese escudo escolar. Yo quisiera enviar un mensaje a la comunidad, a Onay. Cuidemos las cosas que nos dejaron nuestros abuelos, cuidemos ese puente de piedra que está en la Cucaleca, entre el límite entre Palmares y San Miguel de Naranjo, sí. Es todo un tesoro, es una herencia que nos dejaron nuestros abuelos, y de verdad es de las poquitas cosas que tenemos en Palmares antiguas. Cuidémoslo. Sí, y es un lugar
imponente en muchos sentidos. Por allí fue más o menos la zona donde el doctor César Dondoli, de quien ya hemos hablado en otros programas, con un notado científico italiano que se radicó en Costa Rica y murió en Costa Rica de hecho, que me parece que en algún momento la Asamblea Legislativa tiene que reconocerlo como benemérito de la patria por sus aportes a la ciencia nacional, especialmente a la geología. Fue la zona donde el doctor Dondoli determinó que se terminó desaguando el lago de Palmares. Por eso es que en algún momento, cuando se ha hablado acerca de nomenclatura, yo siempre he dicho, ¿por qué no llamar, y lanzo también esta idea, ¿por qué no llamar ese puente con el nombre de un científico tan respetable en la historia nacional como Puente Doctor César Dondoli? Claro, ya eso le correspondería al gobierno central, porque no es ni de la Municipalidad de Palmares, ni es de la Municipalidad de Naranjo, está en una ruta nacional. Pero se le haría un enorme servicio a la patria, reconociendo una figura que, si bien es cierto, nació en Italia, hizo toda su obra científica en Costa Rica, y de la cual todos los geólogos costarricenses y todas las personas que se interesan por esta ciencia tan apasionante saben quién fue y lo valiosa que fue su aporte a que esta disciplina saliera adelante y se convirtiera en algo tan respetable como lo es hoy día. Vamos a cortar el tema aquí, pero lo vamos a continuar la próxima semana porque definitivamente hay muchísimas cosas que todavía tenemos que abordar. Entonces, si te parece, Donay. Por supuesto que sí, la verdad es que es apasionante todo esto que hemos hablado y nos quedan tantísimos temas que los fuimos enumerando muy por encima, muy someramente a lo largo de esta primera parte y dijimos que los íbamos a desarrollar en una siguiente ocasión, que eso es lo que vamos a hacer. Por mi parte decirles que muchísimas gracias como siempre, enviarles un fuerte abrazo a todas y a todos y decirle a Pablo también que es un enorme honor poder compartir con vos y con toda esta gente tan linda que nos observa estos espacios de historia. Pues bien, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.